Mano a Mano con Alejandro Guillé. El IPC de la pobreza ha debutado ya oficialmente, se va a medir todos los meses cómo está afectando la inflación a los grupos más vulnerables o los grupos más pobres de nuestro país, aproximadamente unos 700.000 chilenos. Estamos con el ministro de Planificación, Felipe Kast, que nos ha explicado cómo funciona esta medición, qué es lo que exactamente mide, cuáles son los componentes, incluso tenía unos números ahí de cifra de cómo se están disparando el precio de los alimentos. Así es. ¿Es proyectable eso de que pueda ser un ritmo sostenido este año o hay espera de mejores noticias? Mire, yo creo que aquí lo que te decía es que efectivamente tenemos que prepararnos para un aumento en el alza del precio del alimento, pero también tenemos que prepararnos para mirar lo que está ocurriendo en la economía en su conjunto. Y dentro de lo que está ocurriendo hay buenas noticias. Correcto. Y las buenas noticias tienen que ver en el fondo, 4 dimensiones hay que mirar para poder evaluar bien qué pasa con la pobreza. En los indicadores de crecimiento imposible mejora a esta altura. Claro, pero a una familia en situación de pobreza hay 4 factores que le afectan. Ya. Primero es el precio de los alimentos y lo que estábamos viendo acá, o sea, el costo de vida. Eso determina muy fuertemente y eso son las malas noticias. Las otras noticias tienen que ver con el empleo, que es muy importante porque determina si es que una familia en situación de pobreza que ya tiene empleo, muchas de ellas salen de la pobreza, salarios y aportes del gobierno. O sea, esos 3 elementos son los que te ayudan a determinar si puedes contrarrestar el alza en los precios de los alimentos. Estamos creciendo. Eso se está reflejando en generación de nuevo empleo porque acordémonos que hay épocas en que el país ha crecido, pero sin embargo el empleo ha bajado porque se produce el efecto de empleos de mejor calidad. Así es. ¿No es cierto? Y por lo tanto a veces es menos masivo el empleo porque es más productivo. Hoy día afortunadamente estamos viendo que el crecimiento económico, que para mí no es un fin en sí mismo, sino que es un medio para lograr más empleo, está siendo un gran motor de generación de empleo. O sea, primero es un crecimiento estable. Efectivamente. ¿Sobre 6% probablemente este año? Probablemente. Ya. Esa es la meta, pero probablemente vamos a estar sobre el 5,5%, hemos sido más cautos, pero estamos muy optimistas. Ahora, eso está, me dice, impactando en el empleo. ¿Qué tipo de empleo? Estamos viendo, lo positivo es que estamos viendo que están aumentando los empleos de las mujeres, o sea, cosa que no era habitual. ¿Mujer jefa de hogar o mujer jefa de hogar, y que en el fondo el año pasado aproximadamente un 50% de los empleos que se generaron fueron de mujeres. Eso se mantiene. Eso se mantiene y es muy positivo porque de hecho la pobreza tiene rostro de mujer y de niño. Por lo tanto, cuando tú logras que una mujer se emplee, estás básicamente destruyendo la pobreza en un hogar y generando oportunidades. Pero te decía, entonces, es el empleo el principal. Segundo, salarios. ¿Y por qué te digo que son importantes lo que está pasando en el empleo? Porque los salarios también aumentaron muy fuerte, 6%, que es mucho mayor a lo que estamos viendo acumulado en el IPC. Por lo tanto, aquí, si tú sumas empleo más salario y lo combinas con lo que está pasando con el IPC, tenemos una muy buena noticia. Y lo tercero es empleo asalariado, entiendo además, ¿no? Tenemos de todo, pero también tenemos asalariado. Y eso es lo positivo porque se está presionando al alza en los precios del trabajo, en el salario. O sea, en el fondo hay tanta demanda por trabajo. ¿Esta alza es asalariado, está focalizado o es generalizado? No, es muy generalizado, pero lo positivo, Alejandro, es que también llega a los sectores de menores ingresos. O sea, la mano de obra no calificada también está siendo muy demandada. De hecho, hoy día el poder de negociación de los trabajadores en la construcción, también las temporeras, ha subido muchísimo. Producto de que hoy día a las empresas les está costando muchas veces incluso encontrar trabajadores, lo que aumenta el poder de negociación de aquellos que están dispuestos a trabajar. Ahora, ese aumento de salario es interesante. Recordemos que hay ciertos periodos de recuperación económica que hemos vivido en tiempos recientes, donde los grupos medios y altos han mejorado sus ingresos, pero los sectores más pobres se han quedado más bien estancados. No sé si han bajado necesariamente, pero por lo menos estancados. ¿Eso ustedes tienen certeza de que también esta mejora en el salario está beneficiando y en los ingresos a los grupos pobres? Así es, estamos viendo una presión al alza en los salarios transversalmente, producto de la escasez de empleo y de hecho que está bajando el desempleo. Ahora, el tercer elemento, porque te dije estaban el costo del alimento, estaba el empleo, los salarios. El cuarto elemento a analizar es el apoyo del gobierno a aquellas familias que todavía no encuentran trabajo o que se encuentran en un programa como el Chile Solidario, pero están todavía en situación de pobreza. Y ahí es donde el ingreso ético familiar entra con mucha fuerza. Eso ya entró, ¿no? El viernes pasado empezó. Correcto. El viernes pasado empezó y, como te decía, en promedio es un aumento de un 50% de los ingresos totales de una familia. A ver, tiremos cifras a la mesa para que la gente sepa. Si una familia, hoy día en promedio las familias en situación de pobreza extrema reciben, sumando trabajo más subsidios, en promedio 80.000 pesos. Una familia de 4. Completa. La familia completa. Y hay 700.000 en esa condición. Lo que hace el ingreso ético familiar es que sube de 80.000 pesos a 120. A partir de abril, esas familias se empiezan a tener 120.
Eso obviamente que no es suficiente, pero es un tremendo avance, de un 50% en los recursos de esa familia. Ahora, entiendo que esa familia además puede tener otros ingresos, por ejemplo, por políticas públicas, los desayunos escolares. Efectivamente, Ya. no son ingresos monetarios, pero sí recibe otros tipos de ayudas, como son el colegio, que es gratuito muchas veces en Chile, la salud también, pero lo monetario es esto que yo te estoy contando. O sea, los ingresos monetarios son 80.000 pesos y que suben a 120. Ahora, sin embargo, nosotros hay un componente de alianza entre el gobierno y esas familias. O sea, aquí de los 40.000 pesos adicionales, hay 10.000 pesos que se los tienen que de alguna forma ganar, cumpliendo los deberes de padre. Es lo que conversábamos incluso antes de Efectivamente. mandar al chiquillo al colegio. ¿Qué cosa más exigieron? Son tres cosas. Primero, que el niño tenga al menos un 85% de asistencia. Hoy día tenemos en Chile, Alejandro, una desgracia muy grande, que hay un 10% de deserción escolar promedio, y en estos sectores a veces llega al 20%. Si tú proyectas en el tiempo, eso significa tener una pobreza en el tiempo intergeneracional del 20%. Segundo, control del niño sano al día. Y tercero, si la mujer logra trabajar, se gana aún más que estos 20.000 pesos, de estos 40.000 pesos, perdón, se puede ganar 50.000 pesos por una sola vez en el año. Porque el resto, que yo te decía, es mensual. O sea, todos los meses son pasar de 80.000 pesos a 120. Ahora, ¿cómo fiscalizan todo eso? Bueno, hoy día hay, gracias a Dios, sistemas computacionales que hemos ido mejorando. Okay. Entonces, Mineduc, el Ministerio de Educación, nos manda a Mideplan la ficha de asistencia de los niños. Y con eso podemos hacer el pago de si es que el niño está o no está asistiendo 85%. Así que ya saben los papás y las mamás. Así es. Ya. Y lo afortunado es que no tienen que hacer trámites, no tienen que hacer burocracia. O sea, todas las mamás que hoy día están en Chile Solidario y que tienen un ingreso, se encuentran en situación de pobreza extrema, a partir de este mes, cuando vayan a buscar su pago, van a recibir esta bonificación familiar adicional. Correcto. Ahora, el año ha sido complejo. Recordemos que todavía, además de este tema de la inflación que llegó de pronto a casa y se nos está instalando, inevitable, la verdad que es parte de cómo funcionan las economías abiertas, también tuvimos efecto de terremoto. Y el año pasado las cifras fueron bien tristes, para decir verdad. Y quisiéramos que conversáramos de ese tema. Vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a ver cómo se recupera el país del efecto de terremoto, que se llegó a hablar de 500.000 pobres. ¿Te acuerdas? Nuevos pobres. Así es. Entonces, ¿cómo va aquello? Una pausa y seguimos. Mano a mano.